Qué tristeza la noticia de otro accidente más en Montserrat. Yo estuve leyendo la noticia por encima, no he leído con detalle, pero sé que fue un chico que se cayó, puede ser, o se perdió. ¿Qué fue lo que pasó, Javi? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Pues fue un chico que fue a hacer una ruta por Montserrat, donde aparcó hasta arriba, el monasterio, y luego pues no se percataron de que no llegaba. ¿Pero él parcó en dónde? ¿Entró por Monistrol o por Olesa? Creo que por Monistrol, ¿verdad? Por Monistrol, Monistrol, pues, sí. Monistrol. Y, y yo no sé qué ruta iba a hacer, no lo han dicho, pero lamentablemente después de unos días de búsqueda han encontrado el cadáver del chico. Ay, no me Lo digas. encontró un helicóptero que estaba precisamente haciendo las labores de búsqueda. Y lamentablemente pues lo encontró. Y lo encontraron cerca de la Cova Santa. Cerca de la Cova Santa. Wow. Y lo curioso es que, o lo curioso no, digamos, es que las pocas informaciones que se estaban intentando saber para ubicarlo, pues se intentó triangular el móvil, que siempre intentan eso, ¿no? Triangular la última ubicación del móvil. Y la última ubicación del móvil le dio una triangulación muy alejada, digamos, porque fue a sí, Baricases. Sí. Baricases. Baricases, que yo lo vi, es bastante alejado de realmente Sí, claro. donde estaba. Entonces, nada, es una tragedia. Eso de las triangulaciones, nada, es el intento de agarrar algo donde no era nada, ¿sabes? A ver si te da alguna. Pero fíjate que estaba muy lejos. ¿Por qué? Bueno, no sé, quizás tenía muy poca señal. Ahí en Montserrat hay poca señal también a veces. Y quizás, pues claro, esas triangulaciones dependen de cómo te lleguen las señales, ¿no? Javi, Pues mira, digo, excusame mi ignorancia, yo he oído mucho esa palabra, pero ¿qué es lo que es triangulación? ¿En qué consiste? triangula- triangulación es que intentan localizar dónde está tu móvil, porque tu móvil se conecta a torres de comunicación. Sí, claro. Entonces, están por geometría, digamos, ellos saben si tú estás conectado entre tres torres, si fuera tres torres Sí. es más preciso, o dos torres, ellos saben dónde tú estás conectado. Más o menos la distancia que estás de cada torre, Ok. la distancia creo que es. Entonces, por la distancia y por saber que tú estás entre dos torres y la distancia de cada torre, te da un punto. Si es triangulación, estamos hablando de tres torres. Sí, entonces te da un punto. Si yo estoy a tantos metros de esta torre, a tantos metros de esta y a tantos metros de esta, aproximadamente estoy por aquí. Ya, ok. Y eso simplemente no es algo que ellos pueden ver. Tienen que buscarlo. Supongo que la policía o eso, o los bomberos, o los equipos de búsqueda Sí. tienen esos permisos para buscarlo, le piden a las empresas. Y entonces, pues esto, utilizando una triangulación geométrica para ubicar la última señal conocida del móvil. Y en el caso de él, Javi, ¿fue que se resbaló o que o cayó en la piedra? ¿Qué fue lo que le pasó? Yo no, sinceramente no tengo la información. Mi sentido común me dice que si duró varios días en una zona que es muy conocida, no estaba en el camino. Supongo que estaba Claro. fuera del camino. Yo Claro, entiendo porque que en Montserrat siempre cae gente, todo el mundo, exacto. todo tiempo. Y la Cueva Santa, que sí que está cerca, o sea, que supongo que fue una caída. Claro, Supongo que fue una caída. claro. O no lo sé, es una especulación. Pero bueno, este año la verdad es que hemos tenido muchos incidentes, siempre hay muchos incidentes, pero no sé, este año particularmente ha habido muchos incidentes que me han dado mucha pena Sí. en el tema de la montaña. No sé si es algo subjetivo, parecería que, que no sé, que hemos tenido un mal año en accidentes. Qué pena. Oye, qué pena, qué tristeza. Bueno, pues nada, Javi, gracias por mantener al tanto, explicándonos esta noticia y nos vemos en otro. Sí, claro, adelante. Aprovecho porque siempre tenemos que sacar algo bueno de todo esto para
recordar que, bueno, que siempre nos puede pasar algo cuando salgamos a la montaña. Siempre, siempre tomar las medidas de seguridad apropiadas. Siempre decirle a una persona a dónde vas, la ruta que vas a hacer. Lo ideal sería que tuvieras algún tipo de geolocalizador GPS. Sí, Y cuando vas solo, por lo menos, yo diría siempre, pero si vas solo, más aún todavía, para que tengas siempre ese punto de geolocalización y te puedan localizar. así es. Y tú puedas también enviar una señal de emergencia en casos de no tener cobertura con el móvil, que pasa mucho en la montaña. Y en Montserrat hay muchos puntos de no cobertura, Sí, por ejemplo. Y nada, pues recordar que no tenemos que confiarnos y tenemos que pues siempre pues intentar ir lo más seguros posibles. No es muy difícil, son cosas que se pueden hacer siempre. Decir dónde vamos, la ruta, llevar un local. Lo del localizador GPS conlleva un costo porque te compra el aparato y luego pues hay que comprar una suscripción. que tú estás ¿Vale? pensando, métete en eso, ¿verdad, Javi? Sí, 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 yo 100%, 100%. Lo que pasa es que es cierto que la suscripción es cara. Todavía, por ejemplo, todavía es un poco cara, de verdad. Yo creo que esto está cambiando mucho porque por el tema de la, digamos, de que la comunicación satelital está llegando incluso a los móviles. Sí. Ya en Estados Unidos, los nuevos iPhone pueden comunicarse a través de los satélites y mandar señales de socorro. Sí, es cierto. O sea que esto está llegando de otra manera. De cualquier manera, si tú vas solo a un sitio, yo creo que es muy importante que te haga con un geolocalizador de estos, tipo si fuera Garmin, hay varios. En el Garmin está el Messenger, Sí, está el Mini, el InReach Mini, el InReach Messenger, y también hay un InReach que es GPS más grande, es el 66 y pico. Y por ejemplo, en el Spot, que es el otro, el Spot, que es el que tú usas, tienes el Spot Gen 4 y otros más. sí, es cierto. Y bueno, lo de los satélites es secundario, pero bueno, es que, señores, es que hemos visto varios casos, y precisamente este año, de gente que se han perdido y no tenían ninguna manera de localizarlo. Y Y si mucha usted gente lo sabe, veces, lamentablemente, Javi, claro, no le pasa. Claro. claro, y muchos de ellos, algunos han sobrevivido por suerte, porque han tenido que pasar días Sí, para que lo encontraran. Y señores, no hay nada más caro que la vida. Entonces no, cuidémonos un poco. Y esa es una inversión que tú dirás, es muy caro. Sí. La vida, como la vida no hay nada más así es, así importante. es, así es. Bueno, pues gracias, Javi, por el análisis. Seguimos, nada, en otro episodio más, aunque esto no es parte del podcast, pero nada, nos vemos en el siguiente podcast que sale todos los martes a las 10 de la noche, un evento patrocinado por Riverside FM. Recuerden, por ahí viene una entrevista muy interesante con Iván Gómez el próximo viernes 24 Esa a es las buena. 9 de la noche, hora de Esa es España, buena. 4 de la tarde, hora de República Dominicana, 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Vamos a estar entrevistando al primer dominicano que subió al Everest, Iván Gómez. Pero claro, Iván Gómez también tiene otra trayectoria, Javi. ¿Quién es Iván Gómez? Para que la gente sepa quién vamos a estar entrevistando este No. viernes 24 de enero a las 9 de la noche, hora de España, en vivo. Y Iván Gómez no solamente es uno de los primeros dominicanos que subió al Everest, sino también es de los pocos dominicanos que han hecho las cimas de los continentes. Y no solamente es esto, es un aventurero innato, es un emprendedor y también es una persona servidora de su país. Tenemos mucho que hablar con Iván Gómez, mucho. Así es. Buenísima. Bueno, pues nada, los esperamos a todos. Nos vemos en la próxima.